Hay que recuperar los votos peronistas que votaron a Milei. ¿O qué? ¿No votaron los peronistas a Milei? Sí. Bueno, y entonces... Me parece que lo que está costando asumir es que este no es un vehículo más de la derecha, porque hay muchísimos ahí adentro que votaron toda la vida peronismo. ¿Milei es peronista? A primera vista parece imposible. Ideológicamente están en las antípodas, pero si miramos con detalle, los parecidos saltan a la vista. Ambos nacieron como la voz de los de abajo. En los años 40, Perón representó al obrero explotado durante la década infame, un trabajador sin derechos, con salarios miserables y sin cobertura social. Fue Perón que les dio conquistas históricas, sindicatos, aumentos de sueldo y protagonismo político. Hoy, Milei aparece en un escenario diferente. Décadas de crisis e inflación empujaron a millones al trabajo informal. Cuentapropistas y laburantes sin derechos ni representación sindical, que hoy abarcan a la mayoría de la población local. Dos épocas distintas, pero el mismo sujeto político detrás. Y si miramos las formas, la coincidencia es igual de clara. El culto al líder, el contacto directo con las masas, y aunque suene paradójico, la desconfianza hacia la democracia liberal. Perón hablándole a la multitud un 17 de octubre. Milei, en su asunción de espaldas al Congreso. Ambos construyen poder sin mediadores, apelando a una relación directa con el pueblo, y en ese sentido hablan el mismo idioma. Pero el parecido no termina ahí. Cuando Perón llegó al poder, el Partido Justicialista ni siquiera existía. Este se fue gestando en el camino, con militares, sindicalistas, conservadores y hasta radicales. Milei también llegó sin estructura sólida, apenas con su sello personal. Hoy, en pleno gobierno, sigue tejiendo alianzas para forjar un aparato propio. Una estrategia que, en los hechos, se parece demasiado a la de aquel primer peronismo. Y, como ya se mencionó en la parte 1 de esta saga, también está el detalle de la mujer fuerte en el poder. Perón tuvo a Evita y luego a Isabel. Milei tiene a su hermana, Karina, una figura femenina a la par masculina, como se repite una y otra vez en la historia del peronismo. Y aunque sabemos que Milei nunca se definió como peronista, tampoco se definió como gorila. De hecho, siempre diferenció entre la izquierda peronista y el justicialismo en general. Y no tuvo problema en reconocer afinidades, lo dejó en claro en muchas oportunidades. Su verdadero odio siempre fue hacia los radicales, acusados por él de pertenecer a la Internacional Socialista. Así, terminó ubicándose más cerca del peronismo que de otros sectores políticos. Y esa cercanía también se notó en las urnas. Abandonaron el modelo de la libertad por un modelo colectivista que arranca en 1916 con el primer populista que fue Hipólito Yrigoyen de la Unión Cívica Radical. Un periodista clásico, pero clásico, ¿eh? Me dice, lo voté a Milei. ¿Te elogia eso? Mira, también es cierto que en mi postura no gorila y tratar de comprender sin esa fobia hace que yo los problemas los ponga en otro lugar. Para mí, digamos, dentro de la decadencia argentina es mucho mayor el rol del radicalismo, mientras que el peronismo es una respuesta a la implantación de un sistema fascista en la década del 30. Entonces, me parece que no tengo una visión tan condenatoria sobre el peronismo. O sea, tengo una visión crítica, pero no es que soy de esos que dicen no, hay que eliminar el peronismo para salir. Me parece que hay partes del peronismo muy rescatables. Llámese el menemismo y las líneas republicanas. ¿Por qué estuviste hoy acá? La idea es que este gobierno intenta restaurar un régimen fascista como en la década del 30, que básicamente hoy nos gobiernan los nietos de la oligarquía de la década del 30, que justamente perjudicaba a los trabajadores. En el fondo sos un poquito peronista. Acá hay un tema. Yo no soy gorila, porque una cosa es que vos no seas peronista. Ahora, ser gorila es creer que la culpa de todos los males es de Perón. No, eso es infantil. Incluso muchos peronistas reconocen que parte de su propio voto migró hacia la Libertad Avanza. Y no es casualidad. Detrás de Milei hay un electorado cansado, pero con ADN justicialista. No hay posibilidad de una convergencia peronista-kirchnerista. El peronismo va a ir por otros lados. Muchos millones de peronistas que votaron a Milei no van a volver a votar. Peronista no vota radical, esta es la realidad. Lo podés llevar con el aparato, todo lo que quieras, pero no vota ni progre ni radical. Hay que recuperar los votos peronistas que votaron a Milei. Antes de pensar en agrandar, ¿por qué no pensás en recuperar? ¿O qué? ¿No votaron los peronistas a Milei? Sí. Bueno, y entonces... Si hay algo que es transversal en la Libertad Avanza es que de repente aparecen sectores que antes eran peronistas. Aparecen sectores sociales o socioeconómicos o como quieras llamar, que históricamente votaban peronismo. Entonces, me parece que lo que está costando asumir es que este no es un vehículo más de la derecha. Porque hay muchísimos ahí adentro que votaron toda la vida peronismo. Que votaron incluso hace poco a Alberto Fernández. O que eran cristinistas en su momento. Y llamarlos gorilas a todos, antiperonistas a todos, me parece una lectura bastante cómoda. Pero lo más
llamativo es que no vino solo de la gente. Referentes históricos del peronismo también dedicaron elogios y gestos de respeto hacia el presidente. Algunos destacaron su inteligencia, otros su determinación, y un sector hasta se atrevió a asociarlo con los valores tradicionales del movimiento. Una relación ambigua, pero mucho más cercana de lo que suele admitirse en público. Soy de aquellos que festeja la llegada de Milei a la política. ¿Tengo mi diferencia? Sí, claro que tengo mi diferencia. Eso no genera una descalificación. Por el contrario, creo que con su estilo vino a interpelar a la política. Si siguen estos salvajes un rato más, se hace peronista. Explíquenme ustedes dos cómo puede ser que estén de acuerdo en el diagnóstico y no estén de acuerdo en la solución. Él es oligarca. No, es un laburante. Y aparte trabaja en un grupo económico que le hace muy bien al país. Porque Milei es mi ministro de Economía. Presidente del Banco Central. Dejamos que el laburo se lo dé yo, que sé dónde tiene que estar. Una de las cosas que está mencionando Moreno, y digamos que yo en algún momento quise mencionar a Santoro. Está callado Santoro, raro. Está callado Santoro, raro. Que de eso se trata la vida. De actitud, decía Santoro. Claro. Y eso es lo que vos decís que ahora sí está haciendo Milei. Claro, sí. Está cantando Faltan Video con 24. Pero sé que con 22 y sin carta. ¿Te genera un respeto político que haga eso? El pibe Parisini. Son esas personas que vos decís, si no fuera de ellos, me gustaría que estuviera en mi equipo. No te gusta el contenido, pero te gusta la forma. Obvio. Lo que le critican a Milei a vos te gusta. Claro, sí. Era una forma nuestra esa. Milei es Lorenzo Miguel Colorado. Milei es Lorenzo Miguel Colorado. Yo te puedo asegurar que él conoce muy bien el peronismo. Conoce muy bien el peronismo. Pero, ¿ha trabajado? Él trabajó en una fundación importante. La que tenía Daniel Scioli. Y la que manejaba también Guillermo Francos. Ahora tengo un loco que a veces los mando noticias. Con fe, esperanza, la libertad avanza. ¿Viste? No puede. Con fe, esperanza, la libertad avanza. Pero te cagas de risa. Para mí avanza. Lo que avanzó Milei en estos 5 meses, por lo que se propone ahora hacer en cuanto a desarrollo productivo, recuperación del salario, reducción de impuestos, va camino a ser el premio Nobel de Economía. Y aunque parezca insólito, también hay coincidencias económicas. No solo con Menem, como vimos en la parte 3, sino incluso con el propio Perón. En su segundo gobierno, el ministro Gómez Morales impulsó un plan de shock que Milei elogió y tomó de ejemplo más de una vez. El primero que aplicó política de shock a mitad del siglo XX, ¿sabes quién fue? Argentina, con el programa económico de Gómez Morales, durante el peronismo, en el 52. Fue de shock y fue expansivo, porque aumentó la actividad económica, porque aumentó el empleo, porque mejoró el salario real y bajó la tasa de inflación. Un Estado fuerte, sí, pero no socialista, sino lo que Perón llamó un Estado inteligente, y cuando necesitó capital privado para impulsar YPF, lo usó sin dudar. Ahora, en el orden interno, que también se ha generado una deuda inmensa como consecuencia de que todo era déficit. Ya se calculaba el presupuesto con 30.000 millones de déficit, como quien se toma una pastilla, sin que a nadie le produjera la mayor extrañeza. Pero es que eso hay que pagarlo, esos 30.000 millones. Así nosotros nos encontramos con una deuda interna por déficit de toda naturaleza, de 3 billones, es decir, 3 millones de millones. De loco, ya no se puede leer con tantos ceros. En condiciones dignas, un hombre desarrolla, se realiza a sí mismo. Lo que no es aceptable es que en una comunidad puedan existir tipos que no producen ni siquiera lo que consumen. Porque una comunidad donde abundan los que consumen y no producen es una comunidad que no va a ninguna parte. ¿Y vos qué opinás? ¿Milei es gorila o en el fondo guarda una amistad con el movimiento nacional? Si te gustó el video y este final de saga, dale like, suscríbete y mira la playlist completa. Chao.